Hola a todos. Bueno, pues vamos a empezar con lo que sería el siguiente tema de nuestra asignatura. Recordad que estamos ya en el bloque de los efectos cualitativos y en este caso lo que vamos a abordar es los sesgos o los efectos cualitativos que tienen que ver con la interpretación de peligro en estímulos ambiguos. Como siempre, empiezo por lo que sería nuestro modelo del proceso de estrés. Ya estaréis cansados de verlo. Pero ya sabéis que yo insisto, ya es posible que de tanto contarlo, cada vez lo cuento a lo mejor un poco diferente y esos cambios, esa forma diferente de contarlo, pues contribuyan a que se os quede mejor lo que representa realmente este modelo de proceso de estrés y ansiedad. Como sabéis, los elementos fundamentales tienen que ver con aquello que ocurre antes de la valoración, la propia valoración y la reacción y proacción, que también llamamos afrontamiento, que se genera una vez se ha valorado una situación como de estrés. Durante la primera parte de la asignatura estuvimos hablando de todo lo que tiene que ver con los efectos cuantitativos que se deben al hecho de que una interpretación de una situación como amenazante, o bueno, en general de estrés, pero si sobre todo lleva a una interpretación conducente a pensar que es amenazante, que implica peligro para nosotros, etcétera, se genera una serie de consumos, de reacciones, que implican un consumo de recursos cognitivos, fisiológicos, etcétera, y que ese consumo generado por la reacción puede hacer o puede interferir con lo que serían otras tareas que tengamos que desarrollar al mismo momento, produciendo lo que conocemos como efectos cuantitativos. Son los efectos sobre el rendimiento. Lo que empezamos a ver en la clase anterior fue precisamente la parte que precede a la valoración y la valoración misma, en parte. Luego veremos un poco a qué me refiero con la valoración misma, en parte. La idea es que estamos hablando de efectos cualitativos que se relacionan mucho con la vulnerabilidad, con el concepto de vulnerabilidad, es decir, con aquello que nos hace diferentes unos a otros y en particular en este caso aquello que nos hace o nos genera una cierta predisposición a atender, interpretar o reaccionar ante los estímulos de una determinada manera. Y asociado a ello iría evidentemente la valoración que hacemos, motivado un poco por esos propios sesgos que están asociados a una cierta vulnerabilidad. Ya sabéis que el concepto de vulnerabilidad está muy relacionado con la psicopatología en general. Ahora insistiré más adelante un poco sobre ello. Aquí estamos hablando de rasgos de personalidad que implican que unas personas o tienen una mayor predisposición a interpretar la información negativa, a atender a la información negativa y a recordar información negativa. Todo ello, evidentemente, va a contribuir a que ante una situación que a lo mejor no es demasiado estresante para la mayor parte de la población, estas personas que presentan la vulnerabilidad la interpreten como estresante, como amenazante y generen estados de ansiedad asociados. Bueno, seguiremos hablando de ello, yo creo que ya cada vez lo tenéis más claro, pero seguiré seguramente hablando de ello en el futuro. Como he comunicado, como ya os he dicho, lo que estamos viendo son los llamamos efectos cualitativos, que en realidad están muy relacionados con lo que se conocen como sesgos cognitivos. Sesgos cognitivos, en este caso, muy relacionados con la priorización de la información de peligro, que se da, como podéis imaginar, en las personas que tienen rasgo elevado de ansiedad. Esos secos, como ya habréis podido ver incluso en el reparto de temas de este bloque, pues son de tres tipos, los que vamos a estudiar nosotros, y también los que más se han estudiado en realidad. Unos están relacionados con atención, que son los que vimos la semana pasada, que es a qué atendemos preferentemente, los que vamos a ver hoy, que tienen que ver a cómo interpretamos lo que son los estímulos ambiguos, y los que veremos la semana que viene, o la próxima clase, porque la semana que viene no hay clase, que hablan sobre cómo retenemos o qué retenemos y cómo recuperamos información de la memoria, en este caso selectivamente información negativa. Vamos a centrarnos, por lo tanto, hoy en lo que tiene que ver con la interpretación. Pero antes, os pongo aquí una especie de cita para que veáis un poco cuál es el contexto en el que nos movemos, una cita de un poeta y un poeta, filósofo y también creo que tuvo un peso político en el siglo XIX en España. Como veis, lo que dice es: en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. En este caso, el color del cristal que vamos a ver nosotros lo impone el rasgo de ansiedad y la situación de estrés. Ambos van a conducir a unas interpretaciones que van a ir sesgadas
hacia una priorización de lo negativo. Como ya también os mostré en el anterior tema, esto que estamos viendo dentro del contexto de la asignatura de estrés y rendimiento, los sesgos cognitivos se relacionan mucho con lo que serían los enfoques cognitivos de la psicopatología afectiva. Allí os traté de mostraros, de diferenciaros claramente entre lo que serían perspectivas más basadas en modificación de esquemas y creencias y metas de las personas, que sería lo que llamé tentativamente, aunque algún experto seguramente diría que exactamente metacognición no tiene por qué ser, etcétera, pero bueno, vamos nosotros a tratarlo así, como metacognición, y es sobre la que en general actuaría la terapia cognitivo-conductual, es decir, sobre cambios en creencias, metas y esquemas mentales que de alguna manera nos conducen, según los teóricos de la terapia cognitivo-conductual, a una forma de procesar la información que tiene peso, tiene un papel importante en la generación de episodios clínicos de trastornos afectivos o incluso en el mantenimiento de dichos trastornos. De ahí que la terapia vaya a cambiar esas creencias o metas, la terapia cognitivo-conductual. La perspectiva que presentan los sesgos cognitivos se enmarca más en esto que yo llamo de procesos cognitivos. Los sesgos específicos se refieren a sesgos como los que estamos viendo, los que se priorizan en este caso, por ejemplo, la información de peligro o información negativa en el caso de la depresión. También un sesgo que suele observarse en la depresión, un tipo de sesgo que suele observarse en la depresión es hacia la información positiva, que recibe menos peso, menos valor en el caso de las personas con trastornos depresivos o con rasgos depresivos. Y después está la otra vertiente, la de déficits generales del procesamiento cognitivo. Aquí, digamos, para entendernos más fácilmente, estaríamos entrando en lo que tiene que ver con entrenamiento en control cognitivo, es decir, todo lo que tiene que ver con el ejecutivo central, que de alguna manera está deficitario en algunas personas y que puede contribuir a que surjan o se desarrollen o se hagan más graves los episodios clínicos de los trastornos afectivos. Cada una de estas corrientes lleva asociada, como veis, un tipo de tratamiento o intervención diferente. En el caso de la metacognición, pues la terapia cognitivo-conductual, como ya he mencionado. En el caso de los procesos cognitivos tenemos la modificación de sesgo cognitivo, que es de las que vamos a hablar en esta asignatura, ya os hablé algo en el tema anterior, y también vamos a ver algo en los siguientes. Y después los déficits, el entrenamiento en control cognitivo para corregir esos déficits generales. Este entrenamiento es no específico, es decir, no tiene que ver con temática emocional, de peligro, etc. Se asume que las personas, y es cierto que en casos graves de depresión puede ir asociado con un problema de control cognitivo además, y se asume que a través de este entrenamiento inespecífico, general, con tareas que no implican material relacionado con las preocupaciones de las personas, ni material de tipo emocional o negativo, etc., sino entrenamiento muy genérico, muy abstracto, pues ese entrenamiento de alguna manera va a dotar de recursos cognitivos, de procesos, de una mayor eficacia en el uso del control cognitivo para corregir lo que serían esos efectos, esos pensamientos que asolan un poco a las personas que están en un episodio clínico, sea de ansiedad o sea de depresión. Eso no lo vamos a ver tal cual en esta asignatura, pero que sepáis que existe y que también es una línea de trabajo más enfocada quizá hacia la parte neuropsiquiátrica, neuropsicológica, que a la de la psicología cognitiva. Bueno, aquí tenéis finalmente ya representado el papel que jugarían lo que son los sesgos cognitivos o que podría jugar los sesgos cognitivos, en este caso de priorización de la información de peligro, en los episodios o los trastornos relacionados con la ansiedad. Como veis, os hablé en la clase pasada, son tres aspectos los que pueden influir. Uno, en la aparición del primer episodio. Es personas que ya muestran esos sesgos, porque es un rasgo de personalidad de ellos o de estas personas, pues evidentemente tienen la vulnerabilidad y son más proclives a poder desarrollar episodios clínicos relacionados con la ansiedad. Pero no solo, es posible que estos mismos sesgos contribuyan a que esos episodios se mantengan. Recordad que hemos estado viendo casi siempre que en situaciones de estrés, en situaciones de estado de ansiedad elevado,
los sesgos se potencian. Por lo tanto, si una persona está en este momento en una situación grave, sufriendo un episodio intenso de ansiedad, pues es muy probable que todos los sesgos se vean más potenciados que cuando esa persona no se encuentra en ese estado, a pesar de que como rasgo de personalidad siempre va a mostrar, en relación al resto de la población, una mayor predisposición a mostrar esos sesgos cognitivos. Y finalmente, estos sesgos pueden ser también muy importantes para la recurrencia, por lo mismo casi que por la primera aparición. Si es algo consustancial a la persona, es muy posible que la aplicación de estos sesgos facilite que se vuelva a generar una situación en la que la persona derive en un estado clínico relativamente grave o preocupante, o que requiera algún tipo de intervención o ayuda relacionado con la ansiedad. Por lo tanto, los sesgos cognitivos, al margen de lo que vamos a ver nosotros, que son más bien tareas de laboratorio, cómo se miden, cómo se ha probado que existen, realmente, como ya he comentado, son también un objetivo importante para futuras intervenciones y tratamientos en lo que es la ansiedad clínica y también los trastornos afectivos en general. No obstante, ya en este caso lo que nos vamos a centrar en lo que es nuevo en este tema y lo que vamos a empezar a tratar en esta primera sesión es los sesgos de interpretación. Y para verlos tenemos que tener claro a qué nos referimos con sesgo de interpretación. Interpretación es, pues como ponía la cita de Campoamor, es la forma en la que un determinado tipo de información suele ser interpretada por nosotros. Cuando esa situación es ambigua, cuando realmente vemos lo que sería el sesgo, ¿no? La ambigüedad, como vamos a ver en la mayor parte de las tareas que puede presentar, es externa, son señales que podrían interpretarse o bien de forma benigna o rutinaria, sin que sea nada grave, o bien de forma preocupante, generando un estado de ansiedad anticipatorio, etc. Esas serían las externas. Vais a ver ejemplos de cómo se puede medir. Podéis imaginar muchas situaciones y seguramente conocéis gente o habéis tenido contacto con gente que muestra algún tipo de rasgo de ansiedad y que en realidad pues hay mucha información que su interpretación, aunque podría ir por un camino más benigno, acaba siendo de darle prioridad a lo negativo, ¿no? Pero también esa ambigüedad puede ser interna, y por interna aquí nos referimos al hecho de que puede estar referida a la propia reacción fisiológica del cuerpo. Aquí el caso más específico es cuando estamos hablando de ataques de pánico, personas que tienden a sobreestimar las señales de su propio organismo en un sentido negativo, en el sentido de que puedo tener una enfermedad, por ejemplo, porque de pronto acabo de descubrir un lunar en mi brazo y puedo pensar que es un cáncer o algo por el estilo, o una enfermedad grave, y después también de las propias reacciones fisiológicas, ¿no? De hecho, es bastante frecuente observar que a pesar de que las personas que están con ansiedad o en un estado de ansiedad muestran una reacción fisiológica, en muchos casos esa reacción fisiológica es mucho menor que lo que las propias personas dicen que es. Es decir, uno puede registrar y ver que sí, ciertamente puede haber un incremento en la tasa cardíaca o en otras medidas periféricas de la activación del sistema nervioso autónomo, pero esa activación es mucho menor que la interpretación que sobre ella hacen las personas que tienen rasgo de ansiedad o que tienen una cierta predisposición a sufrir ansiedad o que están dentro de ese estado de ansiedad, propiamente dicho. El sesgo interpretativo, como ya he estado diciendo y os podéis imaginar, pues tiene que ver con priorizar en situaciones de ambigüedad todo lo que tiene que ver con la interpretación negativa, ir hacia una interpretación negativa de la información o del entorno o de o las demandas que nos está ofreciendo el entorno para relacionarlo un poco con ese modelo de proceso de estrés. Bueno, vamos a ver dos tipos generales de tareas que se han usado para medir lo que serían los sesgos de interpretación con estímulos ambiguos. Siempre con estímulos ambiguos, recordad, estamos hablando sesgo para información que podría interpretarse en un sentido o en otro y en el cual, al final, el sentido negativo predomina para las personas que tienen un elevado rasgo de ansiedad o probablemente para todos cuando estamos en un estado de ansiedad o de estrés. Una de ese grupo de tareas, la primera que vamos a ver, son medidas online. Es decir, medidas offline viene a decir que son respuestas que generan directamente los participantes en las que el tiempo, por ejemplo, y el momento en el que se emiten no son relevantes o no son tenidos en cuenta.
Son generalmente pruebas donde influye mucho más lo subjetivo que lo objetivo. Vamos a ver, por ejemplo, dentro de este tipo de medidas online, dos grupos generales. El de generación de interpretaciones, que aquí tenéis un ejemplo, de interpretaciones con respuestas abiertas, generación de interpretaciones con respuestas abiertas, en el que, por ejemplo, los participantes ven la frase: en mitad de la noche te despiertas repentinamente y piensas que has oído un ruido, pero aparentemente todo está tranquilo. ¿Qué piensas que pudo haberte despertado? En este tipo de situaciones, pues lo que se le pide al participante es que genere lo que él piense que ha podido dar lugar a que se despertase. Y la forma de evaluar si existe un sesgo o no es mediante unos evaluadores externos, no la propia persona, por supuesto, sino evaluadores que están relacionados con la investigación, que categorizan las respuestas que se dan como negativas, es decir, como orientadas a pensar que ha sido algo negativo lo que la ha podido despertar, o positiva o neutro con respecto a ese mismo tipo de situación que se le ha planteado, ¿no? A más negativa sea la información, pues se supone que más sesgo hay. Y lo que se ha solido encontrar es que las personas con rasgo de ansiedad elevado o personas con trastorno de ansiedad generan en general más interpretaciones, más respuestas abiertas de tipo negativo. Este mismo tipo de paradigma de generación de interpretaciones se puede usar también, en lugar de dar respuestas completamente abiertas, con cierre de frase. Es decir, que los participantes lo que tengan que hacer es completar una frase. Entonces aquí tenéis un ejemplo: tu supervisor te pide que vayas a su oficina porque tiene que decirte que hiciste algo. En este caso es posible que muchos pensemos en lo negativo también, pero igualmente existen otras posibilidades. No está claro cuál es el cierre de la frase y los participantes tienen que emitir un cierre y, de nuevo, los investigadores evalúan si el número de cierres negativos es mayor o menor y lo evalúan en función de los rasgos de personalidad, el rasgo de ansiedad, etc. De nuevo, los participantes tienden a mostrar, los participantes con ansiedad elevada tienden a mostrar una mayor proporción de respuestas o cierres negativos que los participantes con ansiedad baja. El otro grupo de métodos que se usan como medidas online son las estimaciones de riesgo, que tienen que ver con la anticipación de consecuencias aversivas. Recordad que al principio de todo, y volveréis a verlo en el último tema, estuvimos hablando de las funciones, las funciones evolutivas que realmente pueden tener la ansiedad o en general algunos estados emocionales, ¿no? Entonces os hablé de que la ansiedad, pues evidentemente, tiene una de sus funciones fundamentales anticipar y detectar el peligro, ¿no? Estar alerta para no ser, pues, digámoslo así, de forma sencilla, devorado por el león, ¿no? O por un depredador, ¿no? Entonces, la anticipación del peligro, el ver cuándo puede venir el peligro, situación que ahora mismo está muy de debate, ¿no? En estos tiempos que nos están tocando vivir, porque algunos lo anticipaban la situación a la que hemos llegado con el coronavirus, otros no. Pues bueno, anticipación de consecuencias aversivas en realidad puede ser funcional, evidentemente, y es una de las características de la ansiedad. Por lo tanto, si una persona tiene rasgo de ansiedad, lo más probable es que muestre una tendencia a estimar con mayor probabilidad que van a ocurrir situaciones de riesgo, que es mayor la probabilidad que se dé en una situación de riesgo o peligrosa. Entonces, el método para estudiar este tipo de estimaciones de riesgo es plantear situaciones hipotéticas de peligro y pedir a los participantes que emitan juicios sobre la probabilidad de que se comparan con otro tipo de situaciones. Evidentemente, no solo estarían las hipotéticas de peligro, sino que necesitamos siempre otro control para saber que esas probabilidades van en el sentido de priorizar lo negativo en un caso y en el otro no, en el caso de las personas con rasgo de ansiedad. Y el sesgo, fundamentalmente, es de sobreestimación de riesgo. Es decir, esperamos que las personas con mayor rasgo de ansiedad muestren una sobreestimación de los riesgos, es decir, den una mayor probabilidad que va a ocurrir algo peligroso que las personas con bajo rasgo de ansiedad.
Existen dos tipos de historias que se les pueden presentar, aunque la investigación al final ha encontrado que la predicción del efecto de la ansiedad se da igualmente para los dos tipos de historias. Una de corte más interpersonal, por ejemplo aquí tenéis, a la señora B le ha salido un bulto en el pecho y el médico, después de examinarlo, aconsejó operarlo. ¿Qué probabilidad hay de que el diagnóstico sea cáncer? Bueno, pues lo que aquí esperamos es que las personas con ansiedad elevada den una probabilidad mayor que las personas con ansiedad baja. Y de hecho así es, como podéis imaginar, ¿no? Y después también tenemos otro más personal, en el que en lugar de preguntarle por una tercera persona, lo que hacemos es preguntarle por qué probabilidad piensan que hay para algo que le pueda ocurrir a ellos. Por ejemplo, qué probabilidad hay de que tu salud se deteriore significativamente, o de que sufras un accidente serio, etcétera. De nuevo, las preguntas son, lo que los participantes tienen que hacer es emitir un juicio sobre la probabilidad con la que cree que eso va a ocurrir. Como ya he anticipado, los resultados en general suelen mostrar que, independientemente de si personal o interpersonal, la ansiedad elevada, el rasgo de ansiedad elevada, produce una estimación en la que se caracteriza por una mayor probabilidad para el peligro, una sobreestimación del riesgo y la severidad del daño. Y además se da asociado, que esto no lo estamos tratando directamente, pero para que lo sepáis, se da asociado con una infraestimación o subestimación de los propios recursos de afrontamiento para la situación de peligro que pueda venir. Todo esto, como digo, lo estamos viendo con personas con rasgo de ansiedad elevada y rasgo bajo, lo estamos viendo en un contexto donde estamos hablando de una vulnerabilidad porque puede predisponer para, de alguna manera, interpretar sistemáticamente la información de forma negativa, pero recordáis tener muy en mente, y creo que os resulta muy fácil ahora analizar la situación actual y ver cómo se relaciona con esto que estamos hablando, que es funcional, que puede ser funcional, en el sentido de que nos prepara, de alguna manera, la sobreestimación, por un lado, y el pensar que nuestros recursos no son lo suficientes, por otro, nos preparan para, de alguna manera, ese peligro que va a venir, tratando de anticiparlo y de dotarnos de mayores recursos para afrontarlo, ¿no? Igualmente, la investigación lo que ha demostrado es que no solo el rasgo de ansiedad influye en esta sobreestimación del riesgo, sino que también influye el estrés. Es decir, si estamos en una situación de estrés en el cual además ya se ha generado una reacción de tipo negativo, amenazante, por ejemplo, es decir, caracterizada por un estado de ansiedad, pues lo normal es que también el sesgo se pueda dar comparado a otras situaciones que no. Esto, de hecho, se ha hecho con distintos paradigmas, ya hemos hablado de muchos paradigmas para inducir estrés, laboratorio, etcétera, pero también se ha hecho, por ejemplo, en estudios un poco más de campo en los que se hacían con personas que estaban a la espera de recibir un diagnóstico o una respuesta sobre una prueba importante para su salud, un diagnóstico de cáncer, etcétera, o que la acaban de recibir. También se han hecho estudios cuando la acaban de recibir, ¿no? Evidentemente, los sesgos son evidentemente mayores para la información negativa cuando estamos en una situación de ese tipo. Algo que parece que estoy un poco pesado con el tema del coronavirus, pero que también realmente lo vemos ahora. Ahora el estrés un poco más generalizado y posiblemente todos estamos mostrando ahora un mayor sesgo a atender a información que pueda estar relacionada con lo que pueda ocurrir o no pueda ocurrir, a interpretarla fundamentalmente negativo y ver todo como muy negativo. Y evidentemente pues es algo lógico porque estamos en una situación en la que estamos sometidos a cierto tipo de estrés, algunos más, otros menos, evidentemente, y evidentemente afecta, ¿no? Afecta nuestra forma de procesar la información, que es lo que estamos viendo con los sesgos, y en este caso a la estimación de riesgo. Bueno, este grupo de medidas, el grupo de medidas que hemos llamado medidas offline, tiene su ventaja. Tiene su ventaja porque nos acerca mucho a lo que serían los propios estilos de pensamiento o la propia forma de pensar de las personas, ¿no? Es como casi cuando nos acercamos en una terapia individualizada a lo que son las preocupaciones propias de la persona, cómo lo interpreta, etc. Eso está muy bien. Evidentemente, nos da un punto de vista propio de la persona. Nosotros, los investigadores, no hemos seleccionado nada más que un poco los escenarios que le damos para interpretar, pero son ellos los que generan sus propias respuestas
y nos hacen ver hasta qué punto están pensando todo muy negativamente o están estimando riesgo de una manera excesiva, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista de la investigación, pues presenta sus problemas también. Por un lado, tenemos efectos de demanda, es decir, o de deseabilidad. Las personas nos pueden estar diciendo lo que esperamos que se diga, quizás, ¿no? Puesto que piensan que es lo deseable decir esto o aquello otro, o incluso reducir incluso las situaciones de miedo para que no parezca que somos una persona verdaderamente temerosa y ansiosa. Por otro lado, supone una buena accesibilidad. Es algo que el día que os dediquéis a la clínica, los que vayáis a dedicar a ello, pues veréis. No todo el mundo es capaz de analizar sus situaciones de la misma manera. La riqueza con la que uno es capaz de pensar, interpretar, acceder a sus propios pensamientos, emociones, verbalizarlos, etcétera, no es lo mismo. No es lo mismo la capacidad de introspección de todas las personas, ¿no? Por lo tanto, estos estudios cuando se hacen asumen que todos tenemos esa misma capacidad prácticamente para acceder a nuestros pensamientos y a hacer introspección y ver claramente qué tipo de respuesta podemos generar, qué tipo de estimación podemos generar, etc. Por lo tanto, a pesar de que favorece lo subjetivo, asume que al final se asume con este tipo de paradigma que la accesibilidad a las propias preocupaciones y a su verbalización es la misma para todas las personas, cosa que no es fácil. Y después otra, que también es importante porque nos habla un poco de qué mecanismo pueden estar detrás de estos procesos de sesgo de interpretación, ¿no? Y es el que tiene que ver con la selección. Es muy posible que las personas realmente en situaciones de generar alternativas o de generar interpretaciones sean capaces de generar las dos y la que nos estén dando o generen las dos, o una positiva y una negativa. Sin embargo, la que ellos nos dan a nosotros es la negativa. Es decir, no es que automáticamente ellos ya piensen en lo negativo, sino que a lo mejor están las dos y nos dan la que les parece mejor. Esto en realidad afecta más a las personas con baja ansiedad, puesto que se ha probado que estas personas que tienen un rasgo bajo de ansiedad, incluso cuando todo lleva a que den una interpretación de peligro, y probablemente ellos tienen una interpretación de peligro, suelen no decirla, suelen disminuirla, porque tienden a querer parecer que ellos no tienen esa ansiedad, ese nerviosismo, esa preocupación delante. Por lo tanto, aunque tiene su ventaja por aquello de que nos da una mayor aproximación a lo subjetivo, a lo subjetivo, a cómo las personas piensan, etcétera, al mismo tiempo, de cara a la investigación y obtener conclusiones robustas y sobre todo detalles sobre los mecanismos que subyacen a este tipo de sesgos de interpretación, pues es problemática cuando se usan este tipo de paradigmas. Por ello se usan otros en los que a los participantes ya no se le pide tan explícitamente que ellos generen la información, sino que se le mide de una manera bastante más implícita, por lo que podemos ver algunos de estos problemas o efectos que estamos viendo que se han sugerido de demanda, ¿no? De deseabilidad, de selección de la respuesta que yo quiero que parezca que es buena para mí dar, a pesar de que he pensado en lo otro también, etcétera, pues desaparece. Bueno, 4 son el tipo de paradigmas que vamos a ver relacionado entonces con lo que se llama investigación de los sesgos de interpretación con estímulos ambiguos, medidas online. En este primer vídeo lo que vamos a ver es las palabras con doble significado, homógrafos en frases y inferencias predictivas. Ya en el próximo vídeo veremos otras cuestiones que vamos a abordar en este tema, pero veremos también lo que serían las caras con expresiones emocionales. Vamos a proceder. Como digo, la ventaja que va a tener estos paradigmas es que explícitamente ya los participantes no tienen que hacer una introspección y dar lo que ellos piensan, sino que vamos a obtener respuestas más o menos automáticas, indirectas. Ellos no tienen por qué, aunque a veces lo puedan anticipar, pero no tienen por qué pensar que se les está pidiendo que den algo negativo o que estimen algo negativo, etcétera, y por lo tanto nos da una mayor medida de cómo de automáticos son estos sesgos y también de cuáles son los mecanismos a partir del curso temporal de los sesgos. Vamos a ir viendo un poco. Vamos a empezar entonces con los que serían los que tienen que ver con palabras con doble significado. En este caso vamos a empezar con las homófonas. Las palabras homófonas, que en español realmente no hay muchas, porque el español es una lengua bastante transparente
y las cosas se dicen bastante directamente, se escriben de forma muy directa en relación a cómo se dicen. Sin embargo, en otras lenguas, especialmente el inglés, que es además la lengua que más se ha estudiado, las que más estudios se han hecho, pues sí que hay un montón de palabras que se pronuncian o se dicen de manera similar, aunque se escriben de manera diferente. Eso sería lo que llamamos palabras homófonas. Y además, lo que nos interesa aquí son palabras que pueden tener la misma pronunciación, pero en un caso tiene un significado neutro, dai, teñir, y en otro tiene un significado de peligro negativo, dai, morir. En español, como digo, pues tendríamos lo más parecido, tendríamos caza, casa, pero en realidad sabemos que no es como se debería. Basto, basto, ahí sí se ve más claramente, pero en realidad sabemos que es un idioma transparente y que incluso ese tipo de pronunciaciones debería diferenciarse claramente entre sí. En estos estudios, entonces, lo que se ha hecho, estudios con palabras en inglés fundamentalmente, es presentar estas palabras auditivamente, es decir, die, y pedir a los participantes que escriban qué palabra ha sido pronunciada. Es decir, que hagan, realmente ha dicho die, bueno, pues escribe la palabra que has escuchado, ¿no? Es como una especie de dictado, ¿no? ¿Has escuchado die? Pues escribe, ¿no? El sesgo consistiría, en este tipo de paradigmas con palabras homófonas, en una mayor preferencia a escribir lo que sería la negativa versus la neutra o positiva si fuese positiva. En este caso, pues escribiría la DAI con la I latina, implicaría escribir más DAI con DIE, en este caso, pues implicaría el sesgo, un mayor sesgo, ¿no? Al elegirse preferentemente lo que sería la palabra negativa. ¿Y qué se ha encontrado con este paradigma? Pues lo podéis imaginar, porque casi siempre estamos más o menos acabando con el mismo discurso en relación a lo que es la ansiedad. Las personas con la ansiedad elevada tienden a elegir más, a escribir más la palabra negativa que la neutra, a pesar de que la pronunciación podría haber conducido a los dos tipos de palabras por igual. Relacionado también, aunque ya un poco bastante distinto, y que se puede realizar entonces más claramente en español, son los paradigmas con palabras homógrafas. Las palabras homógrafas son aquellas que se escriben, que tienen dos significados, es decir, una misma forma de escribirlo puede dar lugar a dos o más significados, ¿no? Entonces, por un lado, por ejemplo, tenéis aquí paciente, que puede significar tranquila, es decir, o tranquilo, de persona que está tranquila, o puede significar enfermo, es decir, una persona que está siendo atendida en el hospital, un paciente, etc. Otra palabra, por ejemplo, podría ser coma, que puede significar un signo de puntuación o puede también significar un estado patológico de la ausencia de conciencia o de actividad, ¿no? Por lo tanto, esas son lo que llamaríamos palabras homógrafas, que tienen varios significados. Para estudiar estas palabras y ver cómo se produce un sesgo de interpretación, lo que se ha hecho es beneficiarse del famoso paradigma de Priming. ¿Qué implica eso? Pues que inicialmente se presenta la palabra estímulo, la palabra que tiene los diferentes significados, y inmediatamente después se presenta o bien la palabra, el significado, o una palabra que es coincidente con el significado positivo o neutro, la que es coincidente con el negativo, y una pseudopalabra. ¿Por qué se presenta una pseudopalabra? Es decir, una palabra que no conocemos, que no existe, aunque podría ser por su forma una palabra del español. Pues se presenta porque la tarea que ellos tienen que hacer no es decir si esto es positivo, si esto es negativo, si la primera palabra era positiva, nada de eso. No tiene que juzgar nada sobre la semántica de las palabras. Lo que tiene que hacer es una decisión léxica. Es decir, indicar si se trata de una palabra conocida del español. Entonces, esto es una palabra del español, tendría una respuesta sí, esto es una palabra del español, tendría una respuesta sí, y esto es una pseudopalabra y tendría una respuesta no. Ellos tienen que indicarlo sobre esta palabra, no sobre la que han visto primero. Y lo que medimos, evidentemente, es el tiempo de reacción. ¿Qué nos interesa aquí? Pues que si el tiempo de reacción es sistemáticamente mayor, es decir, a la hora de decir sí es una palabra aquí,
somos más rápidos, mejor dicho, interpretarlo de otra forma, somos más rápidos para la negativa que para la positiva o la neutra, eso indicaría que hay un sesgo, una preferencia por interpretar esta palabra que ha sido presentada aquí de forma negativa. Eso consiste el priming. El priming consiste en que si aquí la interpretación es negativa, va a favorecer que se procese esta palabra que es negativa, coincidente, eso es uno de sus significados, más rápidamente, más fácilmente que la que sería la positiva, la otra palabra que coincidente con su significado sería distinto. Como digo, la pseudopalabra, la única función que cumple en este tipo de paradigma es generar una tarea en la que ellos tengan que decir de vez en cuando no, porque casi siempre dirán sí y algunas veces tendrán que decir no, esto no es una palabra. Pero al final lo que estamos midiendo, lo positivo y lo negativo para observar el sesgo, siempre implica la respuesta sí. Y lo que nos centramos es en su tiempo de reacción, el tiempo de reacción después de haber visto la palabra paciente. Tenéis de nuevo explicado cuál sería la lógica de este paradigma, que ya os he contado. El tiempo de reacción de la palabra prueba mide la activación mental del significado, es decir, el significado de la palabra estímulo. Si el significado que se activa más es el negativo, pues facilitará el procesamiento de una palabra prueba negativa, comparado con el procesamiento de una palabra prueba que no es negativa y que por lo tanto no ha sido activado cuando se ha presentado lo que sería la palabra estímulo, en este caso paciente. Como ya he comentado también, el sesgo implica un menor tiempo de reacción para las palabras negativas. Y de nuevo, ¿qué es lo que se ha observado? Pues en línea con todo lo que estamos viendo, cuando se da una ansiedad elevada, hay un mayor sesgo o una mayor presencia, un menor tiempo de reacción para la palabra coincidente con el significado negativo de la palabra estímulo en los casos de ansiedad elevada comparado con los casos de ansiedad baja. Y lo mismo ocurre en situaciones de estrés no estrés. De nuevo, como digo antes, esto se puede inducir de muchas maneras. Nosotros hemos visto situaciones de evaluación, etcétera, pero también, como digo, se puede inducir a través de estrés anticipatorio relacionado con problemas graves para las personas, como por ejemplo lo que comenté antes de estar a la espera de un diagnóstico importante. El mismo paradigma, en lugar de usar la versión priming con palabras separadas, se puede usar, pero insertando lo que serían los homógrafos en frases. Entonces, aquí la diferencia fundamental es que ya no vemos paciente primero y luego aparece la palabra enferma o tranquila, sino que vemos una frase en la que aparece una palabra, aquí esta es una traducción del estudio hecho en inglés, por eso dejamos el punch, una frase ambigua, la que dice la fuerza del punch cogió a Alan por sorpresa, es decir, el punch puede significar o ponche, o puede significar un puñetazo, un golpe. Se presenta inicialmente esta frase y a continuación aparecería lo que sería la frase desambiguadora con respecto al homógrafo, es decir, a la palabra punch. Por lo tanto, desambiguadora. Y la frase sería, por ejemplo, como esta que veis aquí. No esperaba que el golpe le hiciera tanto efecto. Eso sería la interpretación negativa de punch. Y la otra sería el alcohol, que podría ser la otra interpretación de la palabra punch. Es decir, tenemos dos tipos de frases desambiguadoras. Una que sería coincidente con uno de los significados, el negativo de punch, y el otro con el positivo, el alcohol. ¿Qué es lo que hacemos? Tomar el tiempo de lectura de esta frase desambiguadora y comparar cuando aparece lo que sería la palabra que desambigua en el sentido negativo con respecto a la palabra que desambigua en el sentido no negativo, neutro o incluso positivo. El tiempo de lectura de la frase es lo que se toma, es decir, es una lógica muy similar a la anterior, puesto que esperamos una especie de facilitación o priming de esta primera frase con respecto a esta, en función de qué significado se haya activado. Si aquí se han activado el negativo, pues se facilitará sobre todo el procesamiento de golpe. Si no se ha activado el negativo, sino que tiene que ver con algo neutro más positivo, pues se primaría o sería más fácil o más rápido procesar alcohol. Si los dos se han activado por igual, no habría diferencia entre los dos tipos de frases. Eso no lo he comentado antes con respecto al priming, pero es lógico. Si punch no ha conducido a un significado automáticamente, a un significado relacionado con golpe o a un significado relacionado con la bebida,
pues evidentemente no habría diferencia entre usar golpe y alcohol. Si has prioritariamente activado uno de esos significados, pues daría una ventaja al significado que haya sido activado. Aquí tenéis una versión, bueno, no he puesto lo que surge, pero como os podéis imaginar, al igual que con el paradigma de homógrafo con palabras sueltas, pues en los casos de ansiedad se da un menor tiempo de reacción para la frase con golpe en comparación con la frase con alcohol. Y ello comparado evidentemente con las personas con ansiedad baja. Existe otro tipo de... Esto serían, entonces, ya hemos visto dos tipos de paradigmas, los que tienen que ver con online, los que tienen que ver con los homófonos, los que tienen que ver con los homógrafos, y ahora vamos a ver lo que tienen que ver con experiencias predictivas de eventos aversivos. Esto se relaciona mucho con lo que estuvimos hablando antes de estimaciones de peligro. Lo que ocurre es que no es algo que las personas tengan que estimar probabilísticamente y por anticipado diciendo cuánto de probable es que corra. Aquí estamos hablando más bien de inferencias de cómo una situación puede haber terminado o haber acabado, que se presenta en una situación relativamente ambigua porque no queda claro cómo termina la situación, pero después se presentan frases, como ocurría antes, que desambiguan esa situación. Y la desambiguan de forma confirmatoria o desconfirmatoria. Voy a leerlo con vosotros aquí para que lo tratemos de ver más fácilmente. El contexto, como digo, es relativamente predictivo, en el sentido de que se va generando una situación. Entonces dice, sin apenas visibilidad, el avión se acercaba rápidamente a la montaña y los pasajeros, asustados, se pusieron a gritar. Aquí termina un poco lo que sería esta primera parte de la historia, y a continuación empezaría lo que sería la frase desambiguadora. El avión se estrelló o el avión se desvió por la maniobra del piloto. Evidentemente, uno confirma una situación de contexto predictivo de peligro, que es muy probable que aquí se genere, mientras que la otra desconfirma, en el sentido de que establece que lo que ocurre es una situación menos negativa, menos mala, y por lo tanto, en principio, que desconfirma lo que sería lo predicho por este tipo de contextos. La idea aquí entonces es que existe una serie de anticipación de consecuencias derivables de la situación ambigua, y lo que vamos a medir de nuevo es el tiempo de lectura de esta frase. Luego vamos a ver que lo podemos medir de manera distinta, o por completo o por segmentos. Luego lo vamos a ver un poco para que veáis qué diferencia marca o da el hacerlo de una manera o la otra. Pero sí que quiero que os quedéis de nuevo con la idea de que el contexto genera una predicción negativa y que lo que estamos viendo ahora es que esa predicción negativa puede ser o confirmada, el avión se estrelló, o desconfirmada por la maniobra del piloto. Y tened esto en mente, volveré a ello en el siguiente vídeo porque hablaremos de confirmar o desconfirmar información consistente con nuestro sesgo, y este sería un ejemplo quizá de lo que podemos ver cómo funciona el tema del uso de la información que no confirma o que desconfirma nuestro propio sesgo negativo. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco en el siguiente vídeo. Ahora centrémonos en qué es lo que se mide aquí. Al igual que antes, esperamos que el tiempo lo que vemos aquí, lo que queremos medir aquí es el tiempo de lectura durante la lectura de las frases o la palabra que confirma o desconfirma la consecuencia. El efecto, bueno, al igual que las otras tareas, el efecto aquí del participante es involuntario, en el sentido de que lo único que tiene que hacer es leer y darle a la frase el tiempo que da de lectura que estime, ¿no? Normalmente en este tipo de estudios a los participantes se les dice, bueno, van a aparecer una historia, lo que tienes que ir haciendo es leerla y pulsas una tecla determinada, la barra espaciadora, por ejemplo, cada vez que termine la historia y la hayas comprendido y pasas a la siguiente, ¿no? O las frases y pasas a la siguiente. Aquí, evidentemente, el sujeto no tiene que decir nada, ni tiene que apostar porque lo que va a ocurrir es que se van a morir todos, ni nada por el estilo. Lo único que tiene que hacer es leer. Lo que ocurre es que durante la lectura se van a activar significados y la predicción que esos significados lleva es la negativa. Por lo tanto, esperamos que los tiempos sean más rápidos para lo que sería la información negativa que para lo que sería la positiva. Eso nos hablaría entonces de un sesgo de facilitación en el procesamiento de la frase o palabra confirmatoria, menor tiempo de lectura nombrado.
En cambio, podría darse otro tipo de sesgo, que es que haya inhibición, es decir, estamos hablando aquí de comparar lo que sería la ansiedad elevada versus la ansiedad baja. Entonces, habría un sesgo de facilitación si lo que se da es una mayor rapidez, un menor tiempo de lectura para las personas con ansiedad elevada con respecto a ansiedad baja, cuando la historia que continúa confirma lo negativo, es decir, confirma que en un accidente iban a morir todos. El otro tipo de sesgo que podemos encontrar es el contrario, es decir, que haya una inhibición en el procesamiento de la frase o palabra desconfirmatoria, es decir, que las personas con ansiedad elevada muestren un mayor tiempo de lectura o de nombrado, ahora explico qué quiero decir con nombrado, muestren un mayor tiempo de lectura que las personas con ansiedad baja. Es decir, tenéis como las dos caras de la misma moneda. Puede ser que lo que ocurra es que seamos más rápidos en confirmar la predicción, y eso sabraría que las personas que tienen ese sesgo de ansiedad elevada, esas personas que tienen ansiedad elevada mostrarían un sesgo de facilitación, es decir, le darían prioridad a la información negativa y la interpretarían más robustamente, o puede ocurrir que, que el sesgo sea lo opuesto, es decir, que realmente lo que ocurra es que cuando se dan información que no lo confirma, cuando se dice que se desvió y que no pasó nada, pues que las personas con rango elevado de ansiedad muestren un mayor tiempo de lectura, porque realmente su predicción de lo negativo fue muy potente y les lleva a más tiempo o requiere más esfuerzo desconfirmar la información que ya habrían claramente predicho. Es decir, el sesgo lo que hace es aumentar nuestra predicción de lo negativo. Por eso se llama sesgo sobre inferencia predictiva. Un dato que tenéis aquí puesto es que nosotros lo estamos viendo sobre lecturas de frases, este sesgo, pero igualmente se podría hacer presentando después las palabras sueltas, después de esta frase, presentando palabras sueltas y que ellos decidieran si esas palabras, como igual que antes, se podrían presentar estrelló, desvió y testeró, y ellos tendrían que decir si es una palabra o no. Estrelló y desvió es una palabra, mientras testeró no. O igualmente se les puede presentar solamente nombrado, es decir, que en lugar de aparecer esta frase desambiguadora, aparece una de estas palabras y ellos tienen que nombrarla. Estrelló, desvió, ¿vale? En cualquier caso, la lógica es exactamente la misma y donde mejor se refleja lo que estoy comentando de lógica de contexto predictivo, predicción de lo negativo y confirmación de confirmación, es cuando lo vemos con las frases. Simplemente para que sepáis que se podría hacer de otra manera. Bueno, ¿y cuáles han sido los resultados? Bueno, pues en este caso lo que se ha visto es que evidentemente, como ya estamos viendo en todos los ejemplos, la ansiedad elevada produce un mayor sesgo fundamentalmente de tipo de facilitador, que además ese sesgo interactúa, la ansiedad, es decir, se produce mediante una interacción entre el rasgo de ansiedad y estrés, en el sentido de que el estrés potencia el efecto de la ansiedad. Esto es algo que creo que ya os he comentado, que es que lo hemos visto a lo largo prácticamente de toda la asignatura, que en general, si uno tiene rasgo de ansiedad, lo que ocurre es que las situaciones de estrés van a incluso potenciar más nuestro propio estado de ansiedad, ¿no? Lo van a hacer más potente y todos nuestros sesgos o los efectos que suele tener la ansiedad, pues se van a ver más claramente que la persona que tiene a lo mejor un rango más bajo. Es cierto que en situaciones de estrés todo podemos mostrar lo mismo, pero las personas con ansiedad lo van a mostrar más. Y si queréis verlo de otra manera, pensar en lo que comenté antes, los estados clínicos, cuando una persona tiene el rasgo de ansiedad y al final deriva en un cuadro clínico de ansiedad, los sesgos van a ser mucho más potentes que cuando la persona no está en el estado de ansiedad. Lo cual podemos considerar que el propio estado de ansiedad es una situación de estrés, que lo es, por supuesto. ¿Vale? Muy bien, bueno, pues esto todo más o menos confirma cosas que ya sabíamos, pero con paradigmas distintos y nos da una cierta información de cómo son esos sesgos de interpretación. Finalmente, ya para terminar esta primera sesión, de lo que os quiero hablar es de la información que podemos tener sobre el curso temporal de estos sesgos, ¿no? Porque hasta ahora hemos visto que en tiempo de lectura, en tiempo de decisión léxica o en el tipo de palabra que se escribe, lo que hemos visto es un poco medidas gruesas, en el sentido de que no hay una definición de qué ocurre con el curso temporal. Pero conocer el curso temporal del sesgo es importante para saber hasta qué punto
es automático, se inicia muy rápidamente o realmente requiere de un mayor procesamiento por nuestra parte, de quedarnos un poco enganchados pensando en la información de peligro, y de ahí es que surja, ¿no? No tanto desde que rápidamente leemos la palabra negativa o rápidamente estamos ante lo que sería una descripción de una situación negativa, pues emerja el sesgo, sino que requiere a lo mejor algo más y no es tan automático. Aquí tenéis uno de los paradigmas que se han usado para comprobar si eso es así, es decir, si comprobar realmente hasta qué punto es automático o no este sesgo. Voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. Usando las palabras homógrafas, lo que podemos hacer, recordar que es el paradigma de palabras homógrafas, que usaba fundamentalmente la tarea de priming, también estaba la tarea con frases, pero la tarea de priming es la más adecuada quizás para estudiar el curso temporal de los sesgos interpretativos. ¿Cuál es el objetivo de cómo podemos estudiar ese curso temporal? Bueno, pues aumentando el tiempo que transcurre desde que ellos ven paciente, la palabra del estímulo, hasta que aparece lo que sería la palabra prueba. Recordar que, bueno, aquí aparece enferma de nuevo porque está señalando otra cosa, pero recordar que podría ser enferma o tranquila, o si fuera coma, podría ser signo de puntuación o estado, ¿no? Es más difícil, ¿no? Pero bueno, paciente queda claro que tienes una palabra que es enferma y otra que es tranquila. Si aumentamos ese tiempo, pues tenemos que, si lo presentamos en tiempo muy corto y se produce el efecto, eso implica que realmente el efecto es muy sistemático. Si tenemos que esperar a intervalos más largos, implica que tiene que pasar un tiempo desde que vemos paciente hasta que realmente activamos y seleccionamos el significado negativo. ¿Cómo podríamos ver esto de otra manera? Pues diciendo que si el efecto es automático y rápido, una vez vemos paciente se va a activar única y exclusivamente el significado negativo, enferma. Y lo va a hacer evidentemente en las personas con rasgo elevado de ansiedad comparado con las que tienen rasgo bajo. Pero si el efecto no es automático, si el efecto requiere cierto tiempo, lo que va a ocurrir es que primero vamos a activar probablemente todos los significados disponibles para pacientes, porque así es como funciona normalmente el cerebro, activa todo lo que son significados accesibles de una misma palabra, y luego vamos a seleccionar el negativo, de manera implícita, no siendo consciente a lo mejor de lo que estamos haciendo, pero ya no implicaría un efecto muy rápido y muy automático. Lo que veis aquí es la descripción de los resultados con manipulación del tiempo sobre palabras homógrafas. Como veis aquí, lo que ocurre es que cuando tenemos el rasgo elevado de ansiedad, nuestros tiempos de reacción, es decir, lo que tenemos es que la diferencia se da mayor conforme aumenta el tiempo entre rasgo bajo y rasgo elevado, lo cual quiere decir que el sesgo no ocurre muy temprano, sino que empieza a acumularse en etapas más tardías, no ocurre inmediatamente. Si no, esta flecha estaría ya aquí arriba, esta línea verde estaría ya arriba y esta línea roja estaría abajo. Eso no lo vemos hasta prácticamente el final. Y lo que muestra es que, por un lado, las personas con rasgo elevado de ansiedad tienden a ser más rápidos, menor tiempo de reacción para la palabra negativa, mientras que las de rasgo bajo es que tienden a ser incluso más lento para la negativa. ¿Vale? Por lo tanto, el sesgo viene un poco por los dos lados, en el sentido de que unos pacientes, no son pacientes, unas personas, las que tienen rasgo elevado, una vez han activado los dos significados, seleccionan el negativo y por eso son más rápidos cuando le presentamos esta palabra, cuando ya ha pasado un tiempo, porque ya les ha dado tiempo a seleccionar el negativo, mientras que en el caso del rasgo bajo es lo contrario, como que más bien cuando pasa un tiempo lo que estarán seleccionando es el otro significado, porque el negativo al menos no es el que selecciona. Por lo tanto, la idea un poco aquí que subyace es lo que he dicho, es decir, ya no es un procesamiento tan automático, sino que requiere una cierta demora e implica que cuando las personas ya han procesado, todos los significados asociados con paciente, entonces, de alguna manera, se selecciona el que sería negativo, consistente con nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestro rasgo, para el rasgo elevado de ansiedad, o en el caso del bajo se seleccionaría el contrario, el no negativo.
Otra forma de ver también todo este fenómeno del curso temporal y de comprobar que no se trata de un efecto automático y rápido, sino que requiere de un cierto procesamiento previo antes de que se genere la interpretación o el sesgo de interpretación, es volviendo a lo que serían las inferencias de peligro. Recordar, que vuelve para atrás para que os quede claro que estamos hablando de este tipo de inferencias predictivas, ¿no? Como en la que aparece una frase ambigua, sin apenas visibilidad, el avión se acercaba rápidamente a la montaña y los pasajeros asustados se pusieron a gritar. Y luego aparece lo que sería la frase desambiguadora que confirma o desconfirma lo que sería la predicción negativa. También se presentan en este tipo de estudios, que no lo he dicho antes, pero lo podéis imaginar, contextos neutros, donde la predicción no lleva a algo negativo. Y eso también se compara, que cuando esos contextos son neutros, ahí ya no se producen diferencia entre ansiedad baja o ansiedad elevada, ¿vale? Lo que interesa son estos, yo me estoy focalizando en esto, pero que tengáis en cuenta que en estos estudios se controla casi todo lo que debería controlarse, ¿no? En este caso nos estamos centrando en los contextos negativos, pero los participantes también los ven los que no son negativos, y ahí ya no se producen esas diferencias. Bueno, en este contexto de inferencias predictivas, os comenté antes que podríamos estudiar la lectura de la frase completa o presentarle a los participantes parte de las frases y ver cuánto tardan en leer cada una de ellas. Para el estudio del curso temporal, lo que se usa es precisamente esta segunda estrategia, como veis aquí reflejada. Después de ver la historia ambigua, aparece la lectura de lo que sería la resolución, la frase resolutoria o desambiguadora, y no se presenta completa, sino que se presenta por segmentos, por partes. Entonces, primero aparece lo que sería la región precrítica, el avión, después aparece lo que realmente es ambigua, de ahí que la llamemos palabra crítica, se estrelló, se desvió, luego aparecería la región postcrítica primera, por la maniobra, y después la región final. Como ellos van viendo esto y cada vez que lo ven tienen que leerlo y pasar al siguiente, pues podemos tomar el tiempo de reacción aquí, el tiempo de reacción cuando leen esto, el tiempo de reacción cuando leen esto y cuando leen esto. Evidentemente a nosotros lo que nos interesa es comparar lo que ocurre cuando aparece estrellos desvío y compararlo en función del rasgo de ansiedad o de la situación de estrés y hemos manipulado el estrés en lugar del rasgo de ansiedad. ¿Y qué es lo que medimos? Ya lo he dicho, es el tiempo de lectura de cada segmento. ¿Y el resultado cuál es? Pues, como podéis imaginar, que en general se produce bueno, lo vamos a ver mejor aquí, el resultado en relación a lo que estábamos comentando antes del curso temporal, es que la facilitación de la que ya estuvimos hablando, es decir, el hecho de que las personas con elevado rasgo de ansiedad leen más rápido la frase que es consistente con la predicción negativa, es decir, se estrelló, eso lo vimos antes, pues ahora lo vamos a ver por segmento y lo que por segmento surge es que ese efecto, ese sesgo que vimos en las personas con ansiedad elevada, no se genera en se estrelló desvió, sino que se genera posteriormente, en la región postcrítica o la final, lo cual nos sugiere que automáticamente, al igual que ocurría con el paradigma de homófonos, perdón, el paradigma anterior de homógrafos, automáticamente no se activan el significado negativo cuando hemos leído la frase anterior. Es decir, la predicción no está centrada automáticamente ya sobre estrelló, sino que requiere un poco de tiempo, necesitas ver estrelló antes de generar lo que sería la interpretación o el sesgo interpretativo de carácter negativo. Aquí lo veis representado, aunque no se termina de ver del todo, pero bueno, nos sirve. Aquí lo veis representados con esta transparencia, ¿no? Donde vemos los resultados. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Por un lado tenemos dos tipos de líneas o curvas para baja ansiedad y elevada ansiedad, que veis representada aquí. Por otro lado tenemos lo que sería una medida en el eje de la Y, que es la diferencia entre el tiempo que tardan en decidir, en indicar, en leer la que sería los segmentos de la frase confirmatoria y lo que tardan para leer los segmentos de la frase que desconfirma, ¿vale? Es la diferencia entre las dos. Por eso lo que veis aquí es que algunas veces son positivas y a veces son negativas, porque es una diferencia, no es el tiempo total absoluto. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que cuando, como dije antes, también se presentaban situaciones que no implican ninguna amenaza, donde la situación pues, podría conducir al jardinero regó las plantas de la urbanización, sería una situación que predeciría algo inocuo, que no es negativo, y aquí lo que podemos ver es que
aunque hay algunas pequeñas diferencias entre los grupos, en realidad no es muy grande, y esa diferencia tiende a reducirse, de hecho, con el tiempo. Como veis, lo que veis representado en esta parte es la región precrítica, el jardinero, la región crítica, regón, la poscrítica, las plantas, y de la urbanización, que sería la final. Como veis, es en la urbanización cuando ya se igualan los dos, aunque nunca hay una grande diferencia entre los dos grupos de ansiedad, a pesar de que, bueno, hay una pequeña diferencia, pero esto es muy pequeño para ser estadísticamente significativo. ¿Qué es lo que sí que observamos cuando vemos lo que sería la situación de amenaza? Pues lo que vemos es que en los primeros segmentos, la precrítica y la crítica, tampoco hay grandes diferencias entre los dos grupos, no son diferencias significativas, pero las diferencias sí que aparecen ya y se hacen muy grandes cuando nos vamos a lo que sería la región postcrítica y final. Ahí, como podéis ver, sí que realmente para las personas con ansiedad elevada, el tiempo dedicado a la confirmatoria es mucho menor que el tiempo dedicado a la desconfirmatoria. Es decir, aunque parece estrello, pues tendría que aparecer la desconfirmatoria, se desvió. Ese tiempo es mucho mayor, como veis aquí, por eso sale negativo, porque la confirmatoria es la primera y a la que se le resta es la desconfirmatoria, por lo tanto, las personas tardan mucho más en la desconfirmatoria que en la confirmatoria. Mientras que en el grupo de ansiedad baja no se da ese efecto, hay una tendencia a que en algún momento se genere un pequeño efecto ya más notable en el sentido contrario, de hecho, pero más tarde, pero bueno, lo importante aquí no es tanto el efecto este en sí, sino la comparación entre los dos grupos, en el grupo de ansiedad elevada y el grupo de ansiedad baja. Por lo tanto, la conclusión, que es la que habíamos visto antes y que queda aquí mejor reflejada, es que el efecto no ocurre muy automáticamente, sino que primero hay que activar las palabras que desambiguan, y entonces es cuando, una vez ya hemos activado esas palabras, se genera una selección del significado que es consistente con la predicción y que hace que seamos más rápidos en leerlo. Por lo tanto, no estamos hablando de un efecto tremendamente automático, como algunos de los efectos que vimos en el tema anterior en el caso de la ansiedad, en el caso de la atención, perdón. Entonces, en ese tema que vimos, aunque vimos que algunos sesgos no requerían de procesamiento consciente en general, también vimos, y lo veremos en la próxima sesión, volveré a hablar de ese tema, también vimos que cuando medíamos con movimientos oculares, podíamos observar que a pesar de que le diéramos instrucciones a las personas de que no se fijaran o de que se fijaran en las situaciones neutras, en las imágenes neutras, automáticamente las primeras fijaciones siempre iban hacia la negativa, a pesar de la instrucción de mira a la neutra. Y eso se daba sobre todo en las personas que tenían un rango elevado de ansiedad. Ese es un sesgo automático. No es que sea inconsciente, no es que ocurra sin que la persona se dé cuenta, pero es automático. En este caso, en los sesgos que hemos estudiado con las tareas que hemos visto hasta ahora, el sesgo es más bien de tipo estratégico, aunque hasta cierto punto no es una estrategia consciente del participante, sino simplemente que no ocurre muy rápidamente. Es decir, el participante genera una especie, o las personas que generan una especie de predicción o interpretación a priori, bueno, activan todos los significados y después lo que ocurre es que se selecciona de manera rápida, de manera que no es que sea automática, pero que escapa a nuestro control probablemente en muchos casos, se genera rápidamente un sesgo, una selección de lo negativo, y eso hace que busquemos o seamos más rápidos en interpretar todo el resto de la información que es consistente con esa interpretación seleccionada de lo negativo con respecto a los estímulos. Entonces, fijaros que hemos estado viendo paradigmas muy abiertos, muy offline, muy de preguntarle, pero tú, ¿cuánto piensas que de probable puede ser que esto ocurra? O ante esta situación, ¿tú qué crees que ha pasado? Donde realmente el participante nos transmite directamente sus preocupaciones, sus introspecciones, su forma de analizar las situaciones. Esos paradigmas tienen su ventaja en algunos contextos, sobre todo en contextos ideográficos, es decir, contextos donde estamos más interesados en particularidades de algunos pacientes, de algunas personas singulares, no de grupo. Pero cuando queremos estudiar con más
detalle y saber realmente cómo son las distintas etapas, hasta qué punto es automático un proceso, etcétera, pues usamos técnicas como estas últimas que hemos visto que miden online. Evidentemente esto lo podríamos complementar con otras medidas que también fueran informativas sobre el sesgo y los mecanismos de tipo neurocientíficos, ¿no? Pero aquí nos estamos centrando fundamentalmente en analizar lo que serían las tareas con las que identificamos los sesgos. En ese segundo tipo de tarea lo que vemos es que esos sesgos interpretativos que ya hemos visto también se reproducen en tareas muy sencillas y automáticas donde no se le pide al participante explícitamente que haga ningún tipo de estimación de peligro, ni interpretación de peligro explícita, ni nada. Ellos tienen simplemente que hacer tareas tan tontas como una decisión léxica, un nombrado, una lectura tranquila de frases, y aún así esos efectos emergen. Y además, lo que estos estudios nos han demostrado es que esos efectos emergen mostrando una secuencia temporal que sugiere que no son altamente automáticos y rápidos, sino que implican una primera activación del significado de las cosas, global, genérico, y después se produce una selección del significado específico. Y esa selección de significados específicos es lo que conduciría a medidas, a efectos que podríamos interpretar como que se ha producido un sesgo en las personas, generalmente las personas con rasgo de ansiedad elevada con respecto a la de rasgo de ansiedad baja. Esto lo podéis trasladar porque también se han hecho estudios de este tipo en población clínica, personas que presentan cuadros clínicos de ansiedad con respecto a personas que no lo presentan. E igualmente en situaciones de estrés. En situaciones de estrés muchos de estos sesgos se producen para prácticamente toda la población, solo que en el caso de las personas que ya muestran cierta predisposición hacia la ansiedad y lo negativo, pues probablemente sean mucho más acuciados, mucho más potentes estos sesgos. Y por último, aunque no he presentado ningún paradigma específico al respecto, simplemente deciros que, como ya comenté en algunas otras sesiones, en muchos casos el sesgo es específico para la información que es relevante para la persona. Es decir, si estamos hablando de persona que lo que tiene es un rasgo de ansiedad social, pues el sesgo va a ser específico para la información que más se relaciona con lo emocional, no para todo lo negativo, sino más bien para aquello que tiene que ver con con lo social, con aquello que es el motivo fundamental de sus preocupaciones y de su malestar. Eso ocurre para la ansiedad social y ocurre prácticamente para casi todos los diferentes tipos de trastorno de ansiedad o incluso para la depresión, donde hay una selección de material más bien específico hacia las preocupaciones propias. Esto es interesante también porque si queremos estudiar los sesgos para usarlos para tratar, intervenir posteriormente, a lo mejor no nos va a valer cualquier tipo de material, sino que tendríamos que usar mucho material y ver hacia qué tipo de material muestra ese sesgo específico, porque puede ser que una persona con ansiedad social le dé igual otro tipo de información relacionada con daño físico. Y por lo tanto, si queremos entrenar, detectar bien el sesgo y entrenarlo, pues necesitamos adaptar mucho nuestra información. Son de esas cosas que hay que mejorar mucho en la aplicación de las técnicas de modificación de sesgo en el ámbito clínico. Muy bien, ya en la próxima clase veremos también cómo este efecto de la especificidad se puede estudiar usando tareas que implican el procesamiento de imágenes o de caras emocionales, y entraremos también en otro ámbito que es no solo cómo se produce el sesgo de interpretación, sino también cómo de resistente es para cambiar ante información que es contraria a ese propio sesgo. Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo.